¡Pum! Corte seco, ¿eh? Eso siempre que quede... Eso siempre gusta. Sí, el corte seco siempre es algo que le gusta a todo el mundo. Pues nada, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa. Estamos hoy otra vez solitos, Fernando y yo. ¿Qué tal estás, Fernando? Pues muy cansado, muy cansado. Yo también, estoy reventadísimo. Y eso que la semana ha sido corta, que si llega a ser larga yo no sé qué hubiera pasado. Mi semana ha sido muy larga. Tú sí que has sido larga. La bueno, tuya, ha sido y está siendo larga. Por eso digo que no se acaba, y a pesar del puente, ¿eh? O sea, que tenías ahí tenías todos los mimbres para no trabajar, pero me gusta ir contracorriente. Haces bien, porque eso, ¿sabes qué sucede? Que lo hemos estado hablando antes, te saca de tu zona de confort. Hombre, te convierte... o sea, esta semana estoy fuerísima de mi zona de confort. O sea, me duele hasta el último puto músculo del cuerpo. De confort unos cojones. No tienes confort en absoluto. Nada, cero. Te voy a decir más. Tú querías ser un nómada digital, ¿no? Pues ya lo eres. Sí, pues para aquí, para allá, para aquí, para allá. Para allá, con el móvil. Nómada digital. Bueno, vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Marvel. Sobre todo vamos a hablar un poco. En realidad teníamos otros temas preparados, pero dado que nos hemos quedado Fernando y yo, pues hemos dicho vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Marvel otra vez. Y entiendo que puede ser un poco cansino, porque recurrimos mucho a lo más mainstream y reconocible, como en busca de un tipo de audiencia que ni siquiera nos sigue, ¿no? Porque digamos, bueno, es que, joder, si nos siguiera mucha gente, pues esto te da más audiencia, ¿no? Porque entra dentro de estas dinámicas que precisamente vamos a hablar hoy. Hombre, puede ser cansino, pero ¿qué hay más cansino que Marvel? Es que es extremadamente cansino. Entonces, yo voy a poner un pequeño caveat, como dicen en inglés, para este tipo de cosas, un pequeño marquito para determinar unas cosas en posible encuentro de alguno que le guste las criptomonedas y venga a contarnos alguna historia de estas. A ver, primero, a mí Marvel, la MCU de Marvel, el universo cinematográfico este de Marvel, me importa bien poco en términos generales. O sea, son películas que me interesan ver porque también me gusta la comida rápida y porque cuando estás fundido, porque llevas un montón de tiempo trabajando, pues a lo mejor te entran. Pero no es algo que me preocupe, es decir, no afecta a mi infancia, no me afecta a mi desarrollo como persona adulta y me importa 3 cojones en la mitad de los días. Pero sí me importan los cómics de Marvel. No es que me importen porque crea que son un arte a defender o porque una macroempresa como Marvel está tentando a los tebeos con lo que está haciendo con los productos. No voy por ahí, sino porque yo he sido un consumidor de TV de Marvel y en cierta medida creo que es... O sea, que decir, es un arte, el cómic, que depende mucho del cómic de superhéroes. Pese a que el cómic de superhéroes solamente es una porción, igual es la porción que más ha vendido hasta la fecha. Entonces me preocupa la deriva que está pillando Marvel. Me preocupa, vaya, me quita el sueño otras cosas, ya también lo puedo decir. Y a Fernando seguro que también te quitan otras cosas. Pero la cuestión está en que yo antes iba a una librería, a una tienda de cómics, ¿no? Y compraba un TVO de Marvel. Y prácticamente podía comprar casi cualquiera y era entretenido, y algunos eran sobresalientes. Y ahora entro a una tienda de Marvel y no. Ahora mismo podría decir los de Viuda Negra, que no están mal. No me acuerdo cómo se llama la autora, pero no están mal, pero tampoco es una maravilla. Hulk, el Immortal Hulk no está mal, pero en fin, eso ya es un poco disparate ahora mismo. E igual alguna colección un poco extraña, como el Doctor Muerte o alguna cosa así. Pero Marvel en cómics, y eso es una opinión generalizada, está bastante mal. Pero tampoco es una cosa solo de Marvel, es una cosa también de DC. DC le está pasando lo mismo. Y la cuestión está en que parece que todos los esfuerzos se están poniendo donde hay más pasta, que es en el universo cinematográfico. Pero ¿qué sucede a la vez? Que el universo cinematográfico lleva nutriéndose de los cómics hasta el día de hoy. Porque los cómics han servido como de material de adaptación, aunque luego lo adaptan a su manera, pero han servido como material para luego adaptar, o sea, historias. El Guantelete del Infinito no existiría si Jim Starlin en su momento no hubiera hecho el Guantelete del Infinito. ¿Que no se parece el cómic a la película lo que un huevo una castaña? Pues sí, pues no tienen nada que ver. O sea, la historia es totalmente distinta. Pero no existiría.
¿Qué pasa? Que ahora los TVOs no dan material para las series. Y las series están adaptando, desde mi perspectiva, ahora lo hablaremos también, de una manera bastante ratonera. Y lo ratonera va con intención, ¿no? Por esto del ratón Mickey. Pero claro, es tan retorcida que lo tengo que explicar porque igual a lo mejor no se entendía. De una forma muy ratonera lo que es el producto. Otra cosa es, porque aquí tampoco, y ya es el último caveat para explicar, aquí no se trata de, es que nosotros somos unos fans de DC, bueno, si lo fuera también, ¿qué pasa? No hay ningún problema con ello, pero curiosamente es que a mí tampoco el universo cinematográfico de DC me parece un puto desastre, entonces tampoco, en ese sentido tampoco... Sí. O sea, podemos hablar de las cosas que están mal en Marvel, pero es que DC es peor todavía. Claro, es otro mundo aparte. Ahora bien, que lo que pasa es que DC siempre ha tenido, DC, Warner, Time Media, Discovery, como cojones se llame ahora, siempre ha tenido la cosa de que sueltos puedes encontrar alguna obra que está bien, pero luego cuando intentan como unirlo todo no está tan bien. Estoy haciendo una generalización porque DC sí ha tenido buenas épocas de juntarlo todo muy bien, pero siempre DC, casi siempre las grandes historias estaban como fuera del propio universo de DC, eran como, bueno, pues Arkham Asylum, bueno, no sé si lo metemos o no, la broma asesina, bueno, estos canon, no canon, todos estos rollos que la gente se entretiene, ¿no? Pero bueno, entonces dicho esto, no es una cosa de DC mola más, me da igual DC también un poco. A mí, en serio que en esta discusión me importan los cómics. Pero es que las últimas producciones de Marvel me parece que están tomando una deriva muy extraña. Y es un poco lo que queremos reflexionar aquí. Y una extraña, y explicaremos un poco también entre Fernando y yo qué nos parece extraño a cada uno de nosotros. A mí me parece extraño unas cosas, imagino que a Fernando otras, que tienen que ver con la portada, con Kevin Feige, con la motosierra, con la marca de Disney, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, Fernando, vamos un poco a centrar porque parece que es un sólido que es mío. No. ¿Quieres que empecemos un poco con Hulka simplemente por ver? Quiero decir que Hulka encierra como ciertos de los males que creo que son reconocibles. Para mí los dos grandes patinazos de últimamente de Marvel han sido Hulka y Thor. Y Thor, Ragnarok. Uy, perdón. Love and Thunder. Love and Thunder. Pero por problemas que no son a lo mejor los de ciertos canales Incel, que como hay uno que detesto y que siempre me salta, pero yo no lo veo, pero me sigue saltando por el algoritmo, que se llama Nerdrotic, o sea, no sé por cómo se pronuncia exactamente, pero lo que está haciendo es un juego de palabras con nerd y neurótico, ¿no? Exacto, es como Nerdotic, ¿no? Y es un tipo estadounidense, así como con gafas y barbas, si no recuerdo yo mal. Fricóticos. Sí, que es como un poco de... A ver, esto es una mierda porque te lo digo yo y porque han metido una mujer negra haciendo no sé qué. O sea, ese es el rollo que tiene. Y es como Jiménez Los Santos consigue su audiencia pues manejando unos códigos que son las del odio, el enfrentamiento, no sé qué y tal, ¿no? Entonces, no es que Hulka sea malo porque tenga toques feministas o porque en algún momento hayan cambiado un personaje por otra cosa. Hulka es un disparate porque está mal hecha. O sea, es un disparate en términos generales. Pero es que además está mal hecha incluso en términos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Fernando, por un poco también que no parezca que soy yo el único que habla, pero que la cuestión de que incluso para los estándares de calidad que se supone que tiene Marvel, que yo creo que los están bajando bastante con la serie, que eso también es otra, ¿no? Pero en esta es que se nota bastante, o sea, es porque como el personaje protagonista es CGI, parece rec, o sea, está mejor hecho que una cosa hace 20 años, pero no está... Pasa una cosa, yo soy muy flexible con lo de cuando es que desde que todo el mundo es crítico y todo el mundo ha visto making ofs y ahora ya no saben making ofs, ahora la gente ve vídeos en YouTube o TikToks donde te explican mira, esto se hizo en croma, como dicen, no me jodas. No, tienen una señora verde ahí. Sí. Y la gente o estas cosas, yo me acuerdo cuando se estrenó El Hobbit tocaba estar de vuelta porque obviamente ya no molaba tanto como El Señor de los Anillos y nadie iba al meollo de por qué a lo mejor no era tan buena como El Señor de los Anillos, sino que se iban con derroteros como de es que está mal hecha. Digo, no me toco los cojones, es decir, El Hobbit sí, que lo que he hecho yo ahora mismo, vaya, básicamente. No, El Hobbit en muchos aspectos estaba mejor hecha que El Señor de los Anillos, pero eso no la hacía mejor película. Es decir, yo en ese sentido, en Hulka hay muchas cosas que no están muy finas, pero tampoco son las que a mí me impide disfrutar un producto. Es decir, en Spider-Man 1 de Raimi, que me parece muy buena película de superhéroes, por culpa de las prisas y por cambios de última hora de estas cosas que siempre pasa con las películas en los estudios, hay unos CGIs bastante lamentables. Cosas más chuscas, sí. Claro, hay CGIs muy lamentables, no con el paso del tiempo después de 20 años, sino incluso para la época era bastante... había algunos CGIs muy chuscos. Pero
Si la peli es buena en lo que tiene que ser buena y es en qué es lo que te quiere contar y cómo te lo quiere contar, yo soy de los que soy muy flexible con estas cosas, es decir, esto está mal hecho, esto está mal hecho. El estar bien hecho es una cosa más global que el que haya un plano que chirríe o un croma que cante o una Exacto, cosa. los elementos técnicos no necesariamente es que algo esté mal hecho, porque los elementos técnicos chirrían. Aquí el problema es la conjunción entre lo técnico, Claro, que aquí está más o menos al nivel, tal vez, pero a mí es verdad que yo los efectos digitales no me parecen demasiado convincentes. no, o sea, yo sé que no es muy fino en ese sentido, pero realmente no es aquello por lo que, de hecho, No, no, de no. hecho la jugada que ha hecho Kevin Feige en realidad, y Marvel en general, y que lleva haciendo un poco desde, casi diría yo, desde Black Panther, en realidad es una jugada muy inteligente comercialmente, y es el hecho de que si precisamente coges un producto y pones en juego aquellas cosas que van a poner nerviosos a los incels y al fan tóxico, hace muy complicado la crítica constructiva con respecto a ese producto. Exacto, exacto. Que al final es una estratagema comercial y está muy bien pensada. Y en Hulka llevan esa estratagema a sus últimas consecuencias, hasta el punto de hacer autoconsciente a la serie de las propias limitaciones de Marvel en general. Es decir, el acto final, sí. Y esto es un spoiler, te muestran a la propia Marvel hablando de cómo actualmente sus películas parecen generadas por un algoritmo automático de generar películas en serie, una cadena de churros. Claro, en el momento que la propia Marvel enuncia eso en uno de sus productos, ya no hay crítica posible que hacerle. Entonces está jugando una baja, la antigua baza camp, que es esta idea de reírte por anticipado, ¿no? De lo que, claro, de lo que te van a decir. De lo que te van a decir, y entonces al final es la desfachatez de que en realidad empresarialmente hablando, si no estuviéramos aquí hablando de la parte más creativa del producto o la parte más artística, es como darle un tortazo a DC, es decir, sí. es que ya va a dar igual lo que hagamos, que todo va a funcionar. En realidad ese es un poco Pero claro, al final esa es la contrapartida. Es decir, a mí hay una cosa, no habiendo sido lector de los cómics de Marvel como sí lo ha sido Alberto, y a mí ya a partir de Los Vengadores 2 creo que fue, que terminó... Sí, a mí ya hay que cuando terminan presentándote a los que van a ser los nuevos Vengadores, y entonces estaba Wanda, estaba Visión, estaba Falcon, y como yo desconocedor de muchos de los cómics de Marvel, es decir, yo como precisamente no lector, a mí decirme, Vengadores 1, va a salir Thor y va a salir Capitán América y va a salir Hulk, diciendo, ostras, pues esto puede ser atractivo, ¿no? Sí. Claro, cuando de repente terminan Los Vengadores 2 y dices, la siguiente peli, flipa, va a salir un señor morado con una piedra en la cabeza, una bruja con ropita corta. Y eso que son súper clásicos, hay que decir que claro, son como claro, pero que yo precisamente no habiendo sido un lector y luego claro. Y no tiene la relevancia icónica que igual tiene Capitán América, Spider-Man, Thor. Claro, entonces a mí me daba la sensación de que, hostia, en Marvel se le va a acabar el fondo de armario importante y van a acabar teniendo que acudir a las cosas. Ya están en ello, ya Echo. Están en ello. Claro, Echo, o sea, tú me dirás, claro, incluso un fan dice, pero ¿esto qué es? Claro, pero me refiero que yo eso lo pensé en su momento precisamente porque soy menos conocedor que tú del producto. Y luego hay una cosa con la que yo siempre enfoco los productos, que por un lado me hace ser más crítico con ellos y por otro lado más benévolo, y es el hecho de que yo intento muchas veces ponerme en la piel de mi hijo de 9 años cuando él ve estos productos. Sí, eso lo entiendo más o menos. Lo que pasa que en este es que dudo mucho que pueda disfrutar alguien de este producto. O sea, claro, entonces es tan desbarre en muchos sentidos que a ver, mi hijo, si yo la he acabado viendo es porque mi hijo la ha visto y yo la he medio visto con él. No me he visto todos los capítulos ni todos los capítulos enteros, pero y yo la he visto con él. A él le ha hecho gracia, pero ¿cuándo? Pues cuando hay concursos de eructos entre Hulk y Hulka, cuando hay cosas, claro, es decir, cosas muy tal, y cuando llegó el final Metacamp o lo que sea, yo le pregunté, ¿qué te ha parecido esto? Y lo único que supo decirme es muy raro. ¿Por qué? Porque claro, porque al final a mí el que un producto que a mí me resulta malo, como ha sido Hulk en su generalidad, de repente veo que a un niño de 9 años que no sabe ni de dónde van ni de dónde vienen los personajes, sino simplemente se lo pone y le entretiene, digo, pues siempre me queda la baza o el margen de decir, bueno, es que a lo mejor no está dirigido hacia mí este producto. Que perfectamente, vaya, o sea, podría ser así. Y entonces, pues ya está, no pasa nada. Pero claro, cuando de repente juega esa baza final es en plan, perdona, pero es que con ese final sí me está hablando a mí.
Claro, es que no está hablando un niño porque es No muy está, difícil que lo entienda. no está, O sea, no está hablando un niño ni está, y encima está hablando a un yo que ni siquiera es mi amigo Paco, que le da igual las guerras empresariales entre DC y Marvel. no. Está Y tal. apelando a un público muy Está específico. Eso, al final. apelando a un público muy específico que es el que opina en Internet. Que al final Exacto. tengamos en cuenta que es un 5% de la gente que va a ver las películas, si me apuras. Sí. Entonces, claro, aquí estamos hablando de otra cosa y es de la importancia que tiene para ellos lo que quede impreso en un titular, no lo que es el producto a largo plazo, si va a ser disfrutable o no, o si es un producto que digas, ostras, hemos hecho una buena serie de Hulka, hemos hecho una buena peli de... No, les importa tres cojones. Les importa otra cosa. Vamos, yo estaba pensando ahora mismo, que no me acordaba si era de Soul y tenía un poco de miedo de meter la pata, pero la etapa creo que de Soul y Pulido, que yo tengo el primer tomo cuando lo editó Panini en su día, hace ya bastantes años, de hecho. Yo me lo compré porque fue una época de Marvel que estuvo muy bien, que no duró mucho, en la cual lo que hicieron fue los personajes así un poco secundarios, dárselos a gente que intentara hacer una cosa un poquito más distinta. No necesariamente a gente que era de secundona, porque no era el caso de, hostia, vamos a dárselo esto a este chaval que se llama Alan Moore y a ver qué hace. Que ahí en Inglaterra va bien, ¿no? No era ese palo, sino gente que ya está consolidada en Marvel, les daban un personaje que, bueno, hay gente que le gusta, pero no eran los grandes personajes que siempre han sido, pues los Vengadores, independientemente de quién sea el equipo, la Patrulla X, independientemente de quién metas hay, Spider-Man independientemente de quién lleve el traje. Exacto, y poco más, porque hace el Capitán América, pero el Capitán América tiene sus idas y venidas, es icónico dentro de la franquicia de Marvel, de todo lo que es Marvel, pero nunca, pero no, o sea, evidentemente es primera espada, no es pero no es, o sea, ha tenido sus momentos, por ejemplo la Paca de Brubaker es muy buena y tal, pero bueno, en fin, y otras está Mark Waid, no sé qué, bueno, va, es otro tema. Entonces dieron, por ejemplo, Daredevil, aunque sí que es, a veces es primera espada, pero no, en realidad es que en España le queremos más de lo que le quieren en otras partes del mundo, ¿Sí? yo creo, Daredevil. Sí, parece que no es tan popular. Lo que pasa es que Daredevil tiene historias tan buenas, sobre todo las que hizo Frank Miller en su momento, que parece que tiene una relevancia dentro del universo Marvel mucho más grande de la que realmente tiene. Y luego de que siempre todos los que han ido cogiendo la serie han intentado hacer Frank Miller. Y Frank Miller en realidad lo que quería hacer era Batman. Entonces hay un rollo de que Daredevil y Batman se parecen mucho, no solamente porque en realidad se parezcan mucho ya por diseño, sino porque luego el que lo popularizó, como esta persona afligida, que le cae todo encima, que le pisan y viene otro y le pipan la puñetera bota en la cabeza para que no se levante, siempre amargado. La culpa católica. Exacto, todo eso ya está en Frank Miller. Y es lo que han continuado, igual que Batman. Pues Batman, si no está amargado, no es Batman, parece ser, ¿no? O sea, ya no se contempla otra posibilidad que no sea oscuridad y venganza y no sé qué, ¿sabes? Todos estos rollos que se ven muy bien en esta última de Batman, que no está mal, pero es tan olvidable que yo no me acuerdo de nada. Pero bueno, en fin, el caso es que la de Daredevil se la dieron a Mark Waid, hizo un personaje súper alegre. Y esa etapa está muy bien, es muy buena. Duró bastante más de lo que yo recuerdo, pero está bastante bien. Luego la de Matt Fraction con Ojo de Halcón, que es la que intentaron de alguna manera emular con la serie, que claro, comparado con Hulka es una obra maestra. Pero a mí ya de entrada no me dijo mucho, me dijo bien poco en realidad. Pero es lo que yo te decía, es decir, la de... ¿Cómo se llama? ¿Me has dicho? Ojo de Halcón, coño, de verdad. De repente es una serie... de repente es una serie que yo veo con mi hijo y dices, bueno, ni tan mal. Peca de lo que le pasa a muchas series de Disney Plus, y es que te das cuenta de que son pelis estiradas. Hombre, ya ves. Es decir, es una peli alargada, pero entre que el tono es ligero y que tampoco intenta tomarse demasiado en serio determinadas cosas, ni tan mal. El problema ya ni siquiera es ese, el problema es la autoconsciencia de todo producto, de que está hecho para que se agote a los 2 días de estrenarse. A los 2 días, porque que después ya no tiene sentido volver a acudir a ella. Por eso decía que o sea, si la gente que le gusta los cómics de Marvel recuerda la etapa de Matt Fraction y David Aja, iba a decir David, tío, es español, ¿sabes? David Aja, es porque esa serie sobresale en 2 aspectos. En el guión, que tampoco es hiper sobresaliente, pero está muy bien, está bien. Pero luego el aspecto visual. Claro, lo que ventaja que tiene el cómic, arriesgar. No, este tío, Aja es un dibujante increíble, es una cosa alucinante, también es un excepcional también él.
pero el diseño gráfico, cómo lo plantea, cómo lo... Hostia, lo que hablamos aquí, que Marvel cogió su estilo para hacer las puñeteras promos. Y Exacto. no le dio un duro. O sea, porque Marvel tiende a hacer esto. Marvel franquicia sus productos. Por ejemplo, el juego de cartas de Final Fantasy Games, de Marvel Champions, tiene dibujos que son propios de dibujantes de Final Fantasy Games que ha contratado para hacer los dibujos de las cartas, y otros son tomados directamente de las obras de Marvel. No, hay más propios que de Marvel. Abajo, cuando son de Marvel, no te pone quién lo ha hecho. Y en cambio, cuando no es de Marvel, lo ha hecho un dibujante de Final Fantasy Games, contratado por ellos, sí lo pone. Ese es el nivel que tiene Marvel muchas veces. Se apropia del producto y no da... Es como, lo ha hecho no sé quién. Pues muy bien. Ya, de todas maneras ahí habría que ver, porque esto es como todo, es decir, habría que ver si todos estos dibujantes y autores leyeron siempre la letra pequeña de lo que firmaban con Marvel. No, pero esto es una cosa... Sí, pero con Marvel siempre ha sido así. Claro, pero me refiero... Problemas, ¿sabes? Pero me refiero que es como cualquier productora de televisión aquí en España mismo, que si tiene creativos creando cosas para ellos, sus contratos leoninos indican eso, es decir, al final la propiedad creativa es de la empresa y tú... claro, pero es que no te reconozcan ni siquiera tu propio trabajo, ¿sabes? Eso ya es hiriente, porque es una cuestión como... Es como tratarte ya como de una persona de tercera fila, cuando en realidad son la gente que da la cara. O sea, yo no me refiero que luego... O sea, porque tú dices, bueno, es que lo de David Aja era más un rollo de... No es que no me estén dando dinero, sino que no están reconociendo mi trabajo, que es distinto. O sea, era como, hostia... Alguien, por ejemplo, coge un dibujo mío, lo pone en un juego de cartas que se está comercializando por ahí y está la gente ganando dinero con ello, pero es que ni siquiera en la puñetera carta pone que el dibujante soy yo. Cuando todos los juegos de cartas o cualquier cosa donde hay una ilustración, se pone quién lo ha hecho. Pero yo creo que eso viene al final porque en DC también ha pasado toda la vida. O sea, a los creadores de Superman, ¿cuándo empezaron a acreditarles como autores de Superman? ¿En los 90 o por ahí? O sea... Igual antes, sí, pero sí. O sea, siempre ha habido un problema, siempre ha habido un problema. Y al final es como funciona ya en Finlandia. Sin embargo, tú, por ejemplo, te vas a Inglaterra y a mí me hace mucha gracia que desde el principio de Doctor Who hasta ahora, si en un episodio salen los Daleks, acreditan al creador de los Daleks. Y no solo el guionista que creó los Daleks en el episodio 128, sino que encima, según los contratos que tienen ellos de propiedad intelectual, muchos de esos autores se han ido de Doctor Who a hacer sus movidas, sus novelas, sus cómics y no sé qué, y han podido seguir utilizando sus personajes porque son suyos. Porque son suyos. En esta gente no lo puedes saber. Lo que sí hacen, que yo sepa, o sea, la gente que son los creadores, o sea, los principales, eso sí que se llegó a reconocer ya en casi todos. Entonces, yo que sé, si el caso de Sandman, ¿no? Cuando tú ves cualquier cómic de Sandman, te pone Sandman creado por Neil Gaiman, Sam Keith y Dan Draper. Te ponen los tres nombres. Dan Draper sí dibujó como unos 15 números de... Igual más, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos a decir 20 números de Sandman. Sam Keith diseñó el personaje de Sueño e hizo los 4 primeros números y luego lo dejó, porque además es un tío muy especial, Sam Keith. Y ese tío sigue cobrando cada vez que se hace cualquier cosa de Sandman. Porque sí que se le reconoció, pero fue una lucha muy dura. O sea, era lo de Alan Moore. Lo de Alan Moore, cada vez que hace un halo, renuncia a los derechos. No, lo de Alan Moore es al contrario. Le insisten en acreditar aunque él no quiere. Claro, es que lo de Alan Moore es de puta coña. Porque es justo lo contrario. Es como, no, por favor, deja de poner que no quiero, que esto no tiene nada que ver conmigo, que yo qué sé. O sea, el tío entiendo que seguirá recibiendo cheques de cosas que ha hecho, porque si no también pero vive bien con lo que hace. No, al parecer el tío niega, porque creo que en no sé qué entrevista hablaba de los cheques que le podían llegar claro, porque al final tiene que decir por la ley, ¿no? Pues la ley que sea laboral o lo que sea, le tiene que corresponder determinado dinero, y que en varias ocasiones lo que hizo fue ceder su parte al dibujante. Sí, eso sí, lo de, por ejemplo, en Watchmen, el rollo de que no, Dave Gibbons es el que lo hizo, yo no quiero saber nada de esto. Incluso aunque se lleve mal con la persona, porque también se lleva un poco mal con todo el mundo, pues en realidad dice, bueno, que se lo lleve Dave Gibbons, incluso aunque lleve 10 años sin hablarme con él, ¿no? O más. Pero por cualquier gilipollez, porque también este tío es así. Pero era como todo el mundo cuando salieron las adaptaciones de Watchmen, oye, Dave Gibbons, ¿qué tienes que decir? ¿No? Y el otro como si no hubiera hecho nada, pero precisamente porque no quiere verse involucrado. El problema de Marvel era que
ya de base, o sea, todas estas peloteras que le mola a la gente que le gusta a todos estos entresijos, todas las peloteras que hubo desde los primeros días con Stan Lee y gente como Disco o Jack Kirby, o sea, gente de... Oye, Stan Lee, tú realmente no has hecho estos personajes, los he hecho Claro. yo, ¿y por qué no me los reconoces? No, pero es que yo hacía los guiones, que... Entonces, todo este tipo de cosas de Marvel siempre ha existido porque no había una regulación de este tipo de cuestiones. Entonces, o ha tardado mucho en llegar, pero también le pasó a DC. Lo que pasa es que DC, si yo no recuerdo mal, pero tampoco soy un experto en esto, y bueno, alguien que sepa de esto luego que me ponga a parir si quiere, tampoco para los dos que nos escuchan, pero que la cuestión está en que sí que llegó, parece que llegó un poco antes el reconocimiento. En Marvel tuvo que venir casi en los 2000, y me estoy pasando, pero entenderme como digo, no el reconocimiento de autoría inicial, sino el hecho de que en la época en la que los dibujantes se convirtieron en estrellas, que era cuando cobraban una pasta loquísima, gente como Jim Lee, se estaba pensando en este inútil que es Ron Liefeld. Ron Liefeld es que el peor puto dibujante del mundo y cobraba una pasta loca, en fin, gente, este tío, el que hacía Spider-Man, que fue una época también muy famosa, McFarlane, ¿no? Que es el que tiene los cómics y la editorial esta, se piran precisamente por eso, porque no les reconocían que ellos eran la hostia y que vendían TVOs gracias a ellos. Y algo de verdad tuvieron, o sea, algo de razón tuvieron. ¿Qué pasa? Que tampoco le fue... Bueno, a McFarlane sí le dio muy bien, pero al resto no le Con fue los muy bien. muñequitos. Claro, pero bueno, pero... Sí, con su marca, Claro, su nombre claro, es una marca. Exacto, él vende sus muñecos y lo que él quería era hacer su puñetero spam, que lo siguen haciendo, y haciendo los guiones o haciendo de vez en cuando los Y dibujos. te hizo la Image, ¿no? Claro, entonces en Image no funcionó muy bien con la gente que se fue para allá. Luego Image ahora funciona como un tiro, es decir, tiene cosas increíbles. Lo que pasa es que cuando ellos se van, claro, es que era gente que no sabía hacer guiones, era como si una compañía le abren a Zack Snyder con todos sus amigos que son todos iguales. Y se piensan que molar mucho es sacar tíos cachas reventando cabezas y con a cámara lenta todo el rato, a cámara lenta. Y con música de Nick Cave. Claro, entonces dices, vale, a lo mejor era el zeitgeist de la época. Es verdad que los 90 eran mucho el rollo ese, pero eran gente que ni siquiera sabe dibujar mucho de ellos. No es McFarlane. McFarlane sí es discutible hasta qué punto, pero por ejemplo Eric Larsen, muy buen dibujante y también se fue con ellos. Jim Lee, bueno, Jim Lee es un poco un rollo de posturitas, siempre ha sido. Pero joder, le daba un toque a los TVOs, como decirlo, de estos rollos que se hizo ahora cinemático, que te da la sensación de estar viendo una peli. Entonces eso era como muy espectacular. ¿Qué pasa? Que las historias son una mierda en general. Y claro, cuando se van a Image, las historias son una mierda. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes TVOs de Wildcats dibujados por Ron Liefeld, que no sabía dibujar pies, tío. Esto no es una broma, ¿eh? O sea, el tío no sabía dibujar pies. Era una cosa de chiste. Tíos desproporcionados, unas cosas que dices, pero bueno, si te hubieras dedicado al cubismo, lo bordas, pero te dedicaste a los TVOs, que aquí se exige otra movida. Pero bueno, TVOs de Wildcats. El afilador. El afilador, tío. Hostia, qué grande. Pero es aquí. Sí, claro, está pasando por aquí, sí. Hombre, oye, no saltará el algoritmo del copyright por la canción, ¿no? Igual que... pues no me extrañaría, tío. Luego nos pone una bandera con esto. Que The Wildcats guionizadas por Alan Moore. Cosas así. Entonces tiene, señores, dibujos horribles. Claro, sí, aquí está, que está entrando por ahí. Está toda mecha. Entonces volviendo, recuperando esto. Vale, entonces tienes a Hulka, que también lo hace Charles Soule, y ahora se va a ir más porque van a estar más cerca. Soule hostia, se me ha olvidado, y Pulido. Y hacen esto, que es bastante gracioso en su momento, que era lo de la abogada soltera, en realidad. Vamos a hacer una especie de Ally McBeal con Hulka, pero claro, ellos son muchísimo más inteligentes que los guionistas que han intentado replicar la serie, que es a mí lo que me chirría, teniendo en cuenta que son un equipo muchísimo más grande, que seguro que todos han licenciado en Basar y en escuelas que vale un montón de dinero, y dices, no me lo puedo creer. Bueno, no tienen la culpa siempre ellos, evidentemente, esto es una culpa de todos en realidad, pero que la historia no estaba mal. La idea era como, bueno, Hulka como es un poco medio chiste, pero tenemos cierto respeto al personaje, pero bueno, se dedica a defender a superhéroes, pero también a supervillanos. Entonces, escuchando precisamente un podcast de Campamento Krypton, me recordaron una historia que no me acordaba yo de Hulka, que venía ahí, en la cual ella tiene que defender a un supervillano que se llama el Conmocionador, ¿vale? Y era un tío que tenía como unos guantes que a mí me molaba mucho el diseño del personaje, la verdad, pero que lanzaba como ondas de choque. Bueno, pues resulta que esa tecnología le dejó sonado, entonces está todo el rato como una especie de Parkinson, y va ella a denunciar a la empresa que le vendió esos productos para ser supervillano.
Y estaba muy bien contado, era como muy gracioso. Y aquí han hecho como cosas parecidas y es un puto desastre. O sea, es como, pero ¿cómo es posible? Claro, porque tú no puedes... O sea, a ver, un ejemplo de estos. De que a mí, fíjate que a mí habitualmente estas cosas me podrían hacer gracia. Cuando Hulk vuelve a su casa y de repente aparecen unos tíos disfrazados con cosas de obra, ¿no? Y dice, ya, pero ¿quién soy de Springaos? Y claro, el que conoce los cómics saben que es la patrulla de demolición. Que era como unos villanos de los 80, que claro, se llamaba Bala de Cañón, no sé qué, bueno, no me acuerdo los nombres ahora. El Destructor. Y era un fulano con un traje y una barra de hierro. Ajá. ¿Vale? Y dices, bueno, a lo mejor no es un poco, o sea, a lo mejor es un poco ridículo, ¿vale? Muy bien, tal vez, ¿no? Incluso Bendis ya hizo un poco de chiste con ellos, ¿no? Como que de repente en 2 viñetas los Vengadores se los cepillan, ¿no? No se molestan más. Pero hostia, son personajes... O sea, es como, ya no es una falta de respeto, sino que es que ni ellos mismos parece que dicen, pero... O sea, ¿quién ha hecho esta gilipollez? Y es como los mismos gilipollas que han hecho Spider-Man. Y los mismos gilipollas que han hecho el Capitán América. Es decir, son tan ridículos ese Spider-Man como era la patrulla de demolición. O sea, no entiendo la idea, que esto es uno de los problemas que yo tengo también esta deriva de... Sí, entiendo la idea de... Esta idea camp, de me voy a reír yo antes de que ellos puedan reírse de mí. Lo de cómo te llamas tú, me llamo Otto Octavius, jaja, qué nombre más gracioso, qué nombre más ridículo. Me lo está diciendo un chaval que se pone un traje de araña para salir por las noches a pelear a la gente. O sea, no entiendo nada. No, y peor la noción que es, en el fondo está diciendo de manera implícita que es que nuestras versiones de Spider-Man son las buenas. Porque ya no son ridículas. Y digo, bueno. Claro, es como, no, es que nosotros somos más listos, nos reímos antes de tu propio material. O sea, quiero decir, o sea, a ver, la cuestión está en que los temas de superhéroes tienen una noción un poco infantil hoy de siempre. O sea, lo que pasa es que en los 80 sobre todo, pero bueno, hay ejemplos en los 70, ejemplos en los 60 y ejemplos en los 2000, ejemplos siempre. Pero hay veces que llega un autor y de repente hace unos cómics que lo puede disfrutar un chaval joven, pero a lo mejor por tono está más orientados a un público que entiende el subtexto, la complejidad que a lo mejor está planteando narrativamente. Pues yo que sé, el Born Again de Frank Miller, por decir el primero, ¿no? Es una historia más compleja que a lo mejor la que un lector medio exige a un TV de superhéroes, por decirlo así. Pero aparte de eso, también arriesgaban el aspecto de dibujo. Porque Born Again está dibujado por Mazzucchelli, que es uno de los grandes maestros del cómic. O sea, quiero decir que no era este estilo que tiene Marvel de todo es igual. No, coño, esto lo está dibujando un tío que si lo hiciera la traslación visual, tendrías que dejar autoría. Tendrías que dejar una visión estilística determinada. Claro, es que hay un tema en el MCU, como el cojones se llama, de Marvel, y es el hecho de que todo, películas, series y tal, todas tienen el mismo look. Todas, da igual no que hay, haya hecho. Y claro, luego dices, ¿cómo se llama este especial de Halloween? El de Werewolf. Sí, este es distinto. ¿Tiene rollo? No nos llevamos a engaño. Es decir, que hubiera. Que le hayan quitado el color, ¿no? Claro, que le hayan dado el rollo de esto parece como una peli expresionista, cuando no lo es. Hay una crítica por ahí muy buena donde te hace mención, pues eso, a toda la serie de movimientos de cámara, cosas de este y tal, que no habría nunca en el tipo de peli que pretende imitar formalmente. Pero es que no va por una cosa tan a lo que te refieres tú, la traslación de la autoría formal que si ves en un cómic trasladado al cine, pasa por otra cosa. Pasa, y aquí es donde yo creo que podemos introducir el siguiente tema, que es como Kevin Feige está intentando salvar la ropa con esta última fase o 2 fases de Marvel, y es intentando devolver de cara a la galería, que ese es el problema, la autoría o el sello autoral a las películas, pero de cara al marketing, se echa a Scott Derrickson de Doctor Strange 2 para meter a Sam Raimi. Como Waititi está de moda, se le da a Thor 4 para que la haga él. Y ya no son simplemente la nueva entrega de tal personaje de la fase tal de Marvel, sino la nueva peli de Sam Raimi, la nueva peli de Waititi. Exacto. Y se intenta vender como eso, que sería el equivalente a lo de apostar por la autoría formal también en cine, igual que se apostaba en cómic. Pero claro, luego la realidad es que formalmente esas películas son iguales que todo lo demás, y tú puedes montar un super tráiler con todas las fases y todas las películas de Capitán América de tal y tal y si no te dicen nada, no notarías que son de gente distinta. Todo encaja, es decir, quizá dentro de todas estas, por la parte formal, no por la de guión, la de Sam Raimi es la única un pelín distinta. Es decir, de la última época, sí, desde luego, vamos. O sea, no hay ninguna duda que al menos hay alguna cosa ligeramente distinta que, a vista ahora en perspectiva,
se nota más todavía. Sí, hay algunas cosas que formalmente dices, coño, que por lo menos le hayan dejado hacer esto, por lo menos le han permitido. ¿Por qué? Porque encima, además, lo que uno consideraba distintivo de Sam Raimi, independientemente de lo que él quisiera contar, era el aspecto formal. Si encima, si encima homogeneizas eso, pues entonces ya que la firme Pericol de los Palotes. Se da igual que le haya hecho, en realidad. Si es que es un poco lo que siempre han intentado. Estaba pensando ahora de lo que decías de Scott Derrickson, ¿no? Del de Doctor Extraño, sí. que le echan y se va a hacer esta de Black Phone, sí. ¿no? Y sí. Está muy bien. O sea, es una de las mejores pelis de terror de este año, pero sin ninguna duda. Claro, o sea, cuando Scott Derrickson, precisamente lo que se le da bien es hacer cine de terror, y traen a Sam Raimi para darle la aureola de que Doctor Strange 2 es una peli de terror. De horror, ¿no? Dices, pero si tienes un director que cuando en realidad, claro, están apelando al fan de Sam Raimi menos exigente, porque el fan de verdad de Sam Raimi sabe que el que Sam Raimi empezara haciendo cine de terror era por lo mismo por lo que Carpenter hizo Halloween, era porque en el 79 al 81 era lo que más vendía. Sí, Y cuando te das cuenta, cuando si conoces a Sam Raimi, sabes que a él lo que más le gusta es hacer comedia, y para lo que él tiene mimbres es hacer comedia. Entonces claro, dices, tú ves Doctor Strange 2 y independientemente de las cosas que nos puedan gustar de esa peli, es en plan, ¿de verdad tú consideras que esto es una peli de terror? Porque salen zombies. Es que... algún muerto viviente, algo así. No. Es que de verdad. Esto, dicho de Sam Raimi, por no entrar, porque algún día tendríamos que hacer la segunda parte, la de Simple Plan es igual la película menos Raimi en el sentido de comedia, o sea, porque tiene alguna cosa, ¿no? Igual de estas de los Coen, ¿no? Y de formal, es decir, claro, pues curiosamente es la peli donde la parte Raimi se ve más en determinadas filias de contenido, ¿no? Lo de los personajes que al final están abocados a fracasar, etcétera, etcétera, que en Evil Dead al final es en tono de comedia, aquí es en tono de drama. O sea, curiosamente sus filias en esa película se ven más por el contenido, y formalmente hace el ejercicio, que eso ya hablaremos cuando hagamos la segunda parte, de intentar no ser el Raimi que la gente espera. Como eso sí que era el universo compartido de los Coen y él. Sí. O sea, eso sí que era como... Porque en realidad ahí sí que ves una película de los Coen y a la vez en las películas de los Coen de la época veías las películas de Sam Raimi, ¿no? Y veías ese trasvase entre los dos, que luego ya con el tiempo ya se ha perdido. Ya cada uno o se ha quedado más en guiños y en sí, como, en chistes igual muy de ellos, muy para ellos, pero que tienes que ser muy fino y conocer muy bien la historia para que yo no los pillo, vaya, si los hay, o sea, yo ya evidentemente ni los pillo, pero a lo mejor alguna cosa, pero tiene que ser muy evidente, vaya, demasiado evidente, ¿no? Pero bueno, entonces lo que tú dices, ¿qué pasó? Tú que te lo sabes mejor, creo, lo de qué pasó con Blade, ¿no? Porque gracias a Blade se ha retrasado todo lo de Marvel. Pues Blade, una vez más, se supone que la iba a dirigir el hombre este, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, que se tenía que empezar a rodar ahora en breve, y con estas cosas de las diferencias artísticas, que luego además todo lo venden como de no, yo he hecho el camino que tenía que hacer en este proyecto, pero ahora seguirá otra gente excepcional haciendo el proyecto. No, ¿qué cojones? Te han echado o tú te has pirado. Es decir, no todo tienen que ser soluciones amistosas. Y entonces, Basim Tariq, ¿no? Eso será el que va a dirigirlo. Bassam Tariq, perdón. Y entonces, pues Marvel lanzó un globo sonda que era el siguiente, y es en plan que la haga Sam Raimi, que la va a hacer Sam Raimi. Entonces, claro, entonces el chiste estaba por ahí, ¿no? Le dijeron, ven. Entonces, y entonces estaba el chiste de que fue el chiste que había por ahí pues estaba por allí, acaban de echar al otro, fue a firmar a recoger el finiquito de Doctor Strange, y dijeron, le liaron. Entonces, a continuación de salir ese globo sonda, que no fue una noticia, sino que fue más el esto de a Raimi le han ofrecido hacer Blade, porque además es de terror, porque la peli va a entrar en producción y tal y cual. A continuación se anuncia que se retrasa. ¿De qué es sinónimo esto? Pues que una de dos, o efectivamente Raimi no dijo que sí y ahora tienen que buscar a alguien, o todo lo contrario, Raimi dijo que sí, pero dijo, lo que no voy a hacer es coger una película así on the fly de aquí a menos de 3 semanas sin saber, o sea, está a 2 semanas de empezar el rodaje. Claro, es una cosa increíble. Quiero mirar lo que hay, ver lo que haría yo con ello y darle una vuelta. Y entonces, sea de una forma o de otra, se supone que en teoría Raimi va a ponerse con ella. Pero claro, al final es lo que decíamos, es decir, Raimi es un tío que es muy discreto, que le gusta llevarse bien con la gente, que no ha sido nunca un megalómano de su figura, de todo lo contrario, gran parte de su etapa pues eso, después de A Simple Plan y tal, ha consistido
en intentar tomarse menos en serio la figura autoral que le asignaron a él y hacerse valer como un realizador que podía hacer todo tipo de cosas en la industria. Es decir, un poco, al final, también es lo que le toca, no siendo una figura dentro del mundo arty, sino estando dentro de la industria, pues al final, ¿cuál es tu promoción? Pues hacer productos más grandes. ¿Y productos más grandes qué quiere decir? Pues hacer lo que me echen, ¿no? Sí. Entonces hubo un momento, yo me acuerdo en entrevistas, y esto es una de las cosas de las que hubiéramos hablado en ese segundo programa de él, donde él dice que para él un reto interesante no era hacer una nueva peli de terror. Un reto interesante era de repente decir que sí, hacer la mierda aquella que hizo con Kevin Costner. Claro, porque, juego, ¿no? Claro, porque dice, porque para mí eso es un reto. Claro, a lo mejor para mi público no, pero es que yo no hago películas para mi público, las hago para mí, bueno, lo de siempre. Que tiene sentido, pero luego es cierto pues que uno pues como espectador dice, pues no me llama. Entonces, pues, a lo mejor no te ha llamado Dios por este camino, ¿sabes? Claro. No, y que nadie duda de su pericia para hacer todo tipo de cosas, pero que al final también hay que saber elegir el proyecto que conjugue pues lo que es un reto para ti, lo que es interesante y lo que al final quede, pues como hablábamos antes tú y yo fuera de micro, de cosas que luego apetezca volver a haber pasado el tiempo y no solo... Bueno. Consumirlo el fin de semana de apertura con mucho y olvidarlo. Y en este caso ya ni eso, ¿no? Es vértelo de tacada y ya se me ha olvidado. Claro, entonces al final... Raimi es un tío que llevaba casi 12 años sin dirigir una película. Esto es otro tema del que hemos hablado siempre. Es decir, al final es un realizador de determinada... Ya no solo por edad o por época, de cuando las películas se planteaban como una peli a una sola cámara y donde tú decides qué quieres rodar desde la mesa de trabajo del director antes de rodar nada. Sino que además por su estilo personal, en el cual muchas veces la cámara es protagonista de muchas secuencias... Es decir, tú no puedes plantear un rodaje de lo que Sam Raimi tendría en la cabeza, tal y como ahora se rueda cine en vídeo digital, que es con multicámara, como si fuera una sitcom, etcétera, etcétera. Es decir, hay determinados realizadores que no podrían funcionar en el sistema actual de estudio y Sam Raimi yo creo que está más en el extremo todavía. Y lo mismo digo de Brian De Palma, a eso sumando que Brian De Palma encima es mucho más mayor. Claro, y que encima le suda la polla ya muchísimas cosas. Vamos, ya ves tú. Entonces, claro, Raimi lleva mucho tiempo, pues eso, produciendo ahí muy a gusto. Solo dirigió el piloto de Evil Dead, donde seguía demostrando que el tío es un crack con la cámara. Hostia, y con la narrativa y tal. O sea, ese episodio es para enmarcarlo. Pero también es increíble, vamos. Pero también él remarcó, dice, yo he tardado 4 veces más en hacer media hora de televisión que lo que los otros realizadores de la serie. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que le ofrecen Doctor Strange 2, dice que sí, por los motivos que sea, y al final, y esto ya hay que coger mucho, pues en las típicas entrevistas que no son las oficiales, las cosas que cuenta uno y tal, y cuenta otro por ahí, pues como que al final el guión le viene dado con ya una serie de estilemas de lo que es el estilo Sam Raimi, ¿no? Y aquí siempre me gusta acordarme el estilo Barton Fink. De Barton Fink, ¿no? Te vamos a decir cómo es una peli Sam Raimi. Entonces, claro, Sam Raimi, que encima siempre ha intentado, a veces no, a veces ha vuelto a abrazar, ¿no? Esto es como el grupo de rock que en su última etapa vuelve a abrazar los orígenes, ¿no? Pues sí, claro. Pues vuelve a abrazar otra vez las cosas que le han hecho conocido y los autoguiños y tal, pero claro, dice que cuando se encontró con el guión hecho por el Michael Waldron que venía a hacer Loki, la serie y tal, que era un fan... Que no está mal, Loki, por cierto. Que no está mal, que era un fan de Raimi de toda la vida, como lo que decíamos, como casi toda la industria actual, pues entonces, claro, había hecho un guión digno de un fan de Sam Raimi, es decir, pues te he metido aquí esto de cuando la mano sale de debajo de los escombros, la del fíjate zombie, tú, ¿no? Que mira, que no sé qué tal, entonces claro, todas las cosas que la gente ve como sellos de Raimi en la peli son las cosas que Kevin Feige y Michael Waldron pusieron para que Raimi mira, si es que está hecha para ti. ¿Has visto? Sé que la hemos hecho para ti. Te estamos diciendo lo que tienes que hacer porque eres tú, Claro, tú. Y luego cosas que sí que han sido idea de Raimi y que si, lo que yo voy a lo de antes, si has visto mucho Raimi y sabes un poco cuáles son sus sensibilidades, te das cuenta de qué cosas son las que a él le apetece hacer nuevas en una peli, es decir... Y yo siempre me acuerdo de la escena del molino del Ejército de las Tinieblas con los que era un homenaje a Gulliver cuando los pequeñitos y tal y cual. De repente te das cuenta de que son, o en el piloto de Evil Dead, la muñeca chiquitita contra la que pelea Bruce Campbell, son esas cosas que no tienen nada que ver con el canon establecido que obsesiona a los fans y a los nerdos de esto es un zombie, pero esto no, pero tiene que ser así, sino son esas locuras que no vienen de ningún sitio ni van a ninguna parte y simplemente mola porque no te las esperas. Y
Y en Doctor Strange 2, curiosamente, la idea más Raimi no son los zombies y tal, sino es el combate entre los dos Doctor Strange utilizando partituras de música. Sí, sí. Pues ¿qué Muy pasa? original, Claro, pues yo vi eso y dije, coño, aquí estoy viendo a Raimi queriendo jugar a cosas que se le ocurren. ¿Qué pasa? Que luego leyendo making ofs y tal, al parecer Kevin Feige no lo veía. Y costó Dios y ayuda a convencerle de que esa secuencia se quedara en la película. Pero que eso no es muy Raimi, que ya verás cómo va a haber gente que va a decir que esto es una chorrada. Entonces, claro, y cuando precisamente Bueno, las mejores cosas de esa peli es cuando se vuelve ridícula. Las mejores cosas de esa peli es cuando está al límite de la chorrada y al límite de la cosa chanante. claro, por ahí está la diferencia entre intencionalmente buscar la chorrada en ese Exacto. sentido, o sea, arriesgar La de una payasada. manera formal, de arriesgar de una manera formal, y otra cosa es lo que estábamos un poco diciendo con Hulka, lo de, no, es que yo ya me río de las mierdas que hago para que no te rías tú, pero eso no hace que tus cosas sean mejores porque tú te estés riendo de tus mierdas. Sigue siendo una mierda. Eso no lo quita ni Dios, eso. Entonces, pero en este caso es intentarlo. Por eso digo que sin ser muy fan ninguno de los dos, creo, de esta película del Doctor Extraño, pero es que ahora he visto en retrospectiva, justo cuando estabas poniendo los carteles para esto, ¿no? Uh-huh. Que justo lo veo y digo, ostras, es verdad que ahora en retrospectiva, o sea, me parece la mejor peli de las últimas que ha sacado Marvel, porque al menos era como ligeramente distinta, teniendo en cuenta que es un despropósito la mitad de las cosas, o sea, despropósito en el sentido de que no va a ningún lado, como todas las pelis estas, empieza y acaba y... Porque al final, y ahí es donde yo veo el patrón, en gran parte de las últimas fases de Marvel, excepto cosas como Hulk, que ya hemos dicho que el desastre va por otro lado, donde se ve un patrón entre Doctor Strange 2 y Thor 4, es cuando intentan, o hay una parte en las películas donde va de tomarse lo que están contando en serio. Es decir, tanto Doctor Strange 2 y Thor 4 es mucho más dantesco en ese sentido, como la otra, de repente hay como una obsesión porque no, esto no solo es una historia chorra con muertos vivientes y no sé qué, es que va de algo. Doctor Strange va de la maternidad, de la madre, de no sé qué. Sí, o sea, sí, que aquí es terrible, pero no se entiende nada. Es como, claro, ¿a quién le importa esto? Igual que Thor 4, igual, de la pérdida del... Pero Thor 4 es peor todavía porque estás intentando mezclar unas chorradas que dices monumentales, que tampoco están bien hiladas, con una persona que se está muriendo de cáncer. Claro, es como... la superación de la pérdida, el afrontar la muerte, o sea, toda una serie de cosas, y entonces dices, pero si es que por lo que Thor 3 molaba tanto es porque nadie daba un duro por esa película y ese director y le dejaron a sus anchas. En el momento, y sobre todo porque esa peli no iba de nada, porque al final Waititi ahí jugó a hacer su pequeño homenaje a Golpe en la Pequeña China, reconocido por él, donde cogió a Hulk y a Thor y les hizo improvisar, y ahí es donde están las mejores secuencias de la peli, ellos dos improvisando y teniendo diálogos que no van a ningún sitio, y que realmente es una peli que no va de nada. Es decir, y eso es lo mejor de esa peli, es decir, el villano da exactamente igual, y no solo da exactamente igual, sino que los mejores momentos del villano son los que son con Karl Urban, ahí de chaquetero intentando salvar el pellejo. O sea, es una peli que es muy graciosa porque no pretende nada más. No te intenta meter una cosa como hipertrascendente detrás que no pega con el tono general que te están contando. Es que lo de Thor, o sea, la de Love and Thunder, es que es terrible. Lo de se está muriendo de cáncer y al rato te viene una chorrada de no sé qué con la hacha del otro y dices, pero vamos a ver. O sea, no estáis pillando el tono, no sé. Y Doctor Strange 2 en ese sentido le sobra media hora y le sobra de guión todo ese drama impostado de la madre que echa de menos a algunos hijos que nunca tuvo y tal, todo eso le sobra cuando la peli podía haber sido o pedía a gritos entre el estilo formal de Raimi y el guión, podía haber sido como esos episodios locos y acelerados del Doctor Who donde la gente van saltando de un sitio para otro viviendo aventuras totalmente marcianas, pasando cosas totalmente locas y siendo muy divertido. Pero es que además, o sea, quiero decir, confundir... le pasa lo contrario, pero es la misma onda. Le pasa lo contrario a Zack Snyder, ¿no? Zack Snyder es como ser adulto, parece ser, ¿no? Y además algunos videoensayos nos ha dado la razón también en esto, o opinan igual, ¿no? Pero la idea de que Zack Snyder se cree adulto molando mucho. O sea, molar mucho es ser adulto. Sí. O sea, es súper guay, ¿no? Entonces, hiper macho, dando escenas. Eso es lo que es ser adulto. Pero además, si todo está con tono muy oscuro y no sé qué... Claro, es que esto tiene que ser serio por naturaleza. La cara de Henry Cavill
agobiado, eso sí es. Cuando Superman era luminoso. No, joder, es que es como, hostia, es que tengo que salvar a la peña. Luego hablaremos de esto para terminar. Joder, es que tengo que salvar a la gente. Vaya peso me ha caído encima. Y el padre diciendo, no se te ocurra salvar a esta gentuza, que son inferiores, ¿sabes? Estate oculto. Es que le dice literalmente eso. En plan de, no, tú... No quiere que le salve a él mismo para que no se revele. Dice, pero este tío es tonto del culo o algo que le pasa al personaje este. Pero bueno, en fin, dices, tiene que ser pesadumbrado. Y a esta gente le pasa con el tema. Es como, espérate, vamos a meter una cosa a la maternidad y ya veremos qué reflexión más de Booty estamos haciendo aquí sobre de cosas adultas. Y dices, no. O sea, que dicen muchas veces, Golpe en la Pequeña China no tiene ningún tipo de reflexión. Nada, cero. O sea, cero. Es una cosa que incluso se le puede achacar precisamente por eso, por no tener ningún tipo de reflexión, ¿no? Es la crítica que le puedes hacer, en plan de, hostia, ojo, que incluso te han metido aquí unos rollos culturales ahora, jodidos, simplemente por hacer una película divertida. Vale, pero Golpe en la Pequeña China, o sea, se ha quedado. Y vuelves a ella. Vale, vuelves a ella, porque es una película muy bien hecha, muy divertida, muy loca, luego, loquísima. O sea, es una... y que luego además la supuesta profundidad con el personaje de Wanda en Doctor Strange 2 es absurda. Roza la misoginia más loca y más... Claro, más es como extrema. Solamente me puedo realizar con mis hijos, a través de mis hijos, me cago. Claro. Y por la pérdida de mi marido, dices, la madre que... Bueno, exacto. No se estaban casados, ¿no? Pero bueno, da igual. Exacto. O sea, al final es la loca del coño o la loca de los gatos con superpoderes. Y, o sea, es como no ha podido superar no ser mujer, porque solamente puede ser mujer a través de esto. Entonces, joder, bueno, obviamente ahí no hay un problema muy serio. Entonces, claro, bueno, en fin, mal. O sea, mal. Ya no es una cuestión de, joder, que odio esta peli, porque vuelvo al soliloquio del principio. Es que en realidad me importa un poco un bledo. O sea, si estamos haciendo esto, yo insisto, es porque creo que tiene 2 o 3 puntos que ya son complicados, porque son películas que todo el mundo va a acabar viendo tarde o temprano. O sea, porque son las palomitas de nuestra generación. Por desgracia, bueno, nuestra generación no, del momento histórico que estamos viendo. A mí me gustaría, que ya hemos dicho muchas veces, que hubiera más variedad. Que como Fernando siempre dice, sí que la hay, pero está por ahí escondida. Y sí tiene razón, pero es cierto que el cine comercial está monopolizado por estas franquicias, digamos, intelectuales. Y sobre todo que el cine comercial y palomitero tendría que ser sobre todo más honesto, no sé. Justo íbamos a tocar un tema que yo creo que al final no encaja para hoy, para otro día, que es qué es lo que está pasando con Doctor Who y con Disney y tal. Sí. Y es que a lo mejor a Marvel, y es una idea que se me ocurre así a bote pronto en los últimos minutos, aparte de un Kevin Feige que está ahí como cerebro tal, que al final es un productor y al final tiene cara de eso, tiene cara de señor que podría estar vendiendo sartenes como que está vendiendo películas. Y a lo mejor a Marvel le hace falta lo que curiosamente han dado luz verde en DC ahora mismo, y ya veremos qué tal les sale, porque ahí hay otra guerra distinta. Eso es otro rollo, sí. Y es que en Marvel, o sea, en DC han puesto a 2 CEOs, uno encargado de la parte empresarial y otro de la parte creativa, y el de la parte creativa es James Gunn. Que independientemente que él tiene un estilo muy claro que viene de la troma, o sea, pero que James Gunn, por encima de otra cosa, y eso también le une un poco a Sam Raimi, porque vienen también de la troma, de la serie B y de hacer cine de terror, pero porque James Gunn, por encima de todo, aparte de ser ahora un realizador de éxito, es guionista. Exacto, y él guionista. Igual lo mejor que ha dado es como guionista. Exacto, entonces quizá Marvel, no te estoy diciendo que Kevin Feige tendría que tener a Sam Raimi o a Waititi o a Perico de los Palotes como co-CEO, pero a lo mejor sí que necesitaría un showrunner de estudio a la manera, pues como yo que sé, como Moffat o Davis lo han sido en Doctor Who, es decir, alguien que sepa hacia dónde se quiere ir y que sea consciente de todas las cosas que se pueden poner en juego. Porque otra cosa es que tenga un plan ejecutivo, que eso es lo que nos engañó un poco a todos, y es verdad que lo tenían, que es el rollo de, mira, tenemos todas estas películas programadas con una cierta idea de que la última sea como ya el mega encuentro del mega encuentro, y será para 2024-25 cuando sea, me la trae floja. Y la virtud de Kevin Feige también no hay que negárselas, de que ha sido capaz de algo que era una franquicia propia de los tebeos, llevarla con mucho éxito al cine, y que eso tenga una continuidad y que todo el mundo le trate de imitar. O sea, eso es como innegable, ¿no?
como virtud y como maldición para como espectadores, porque también es un problema, porque ahora todo tiene que imitar a Marvel, ¿no? Todo es lo mismo. Claro, entonces, pero por otra, pero es innegable que el tío ha hecho un buen trabajo. Pero claro, ¿qué sucede? Que ahora tiene que jugar con segundas espadas que no son tan interesantes. Y es verdad que los últimos productos son un poco de chiste. Ya, de hecho, yo ya venía comentando hace tiempo que posiblemente desde Loki, igual, pero igual ya podríamos decir un poco antes, la crítica ya no es tan benévola con ellos. Es cierto que suelen tener unas puntuaciones igual más infladas de las que deberían tener, pero ya no son. Antes era cualquier película. Joder, me acuerdo Soldado de Invierno que tenía un 90% en agregados. O sea, te puede gustar o no. A mí me gusta, pero quiero decir que tú imagínate hablar de 90% agregados con el Doctor No, Extraño. y que además la parte que podía contrarrestar al plan ejecutivo, que es tener ahí a autores metiendo input creativo, resulta que como ahora con Blade o como en Scott Derrickson, es gente que entra y sale a dedazo de no, pues ahora no, va, fuera. Entonces claro, ¿quién se está haciendo cargo de que lo que se cuente sea creativamente interesante? No sé, yo sé que es una chorrada que he dicho ahora hace 3 minutos por la marcha, pero anda que no molaría coger y contratar, se me está ocurriendo, a un Moffat para llevar las riendas creativas de Marvel. Para bien o para mal, pero tienes una visión creativa. Claro, una visión creativa que como mínimo te va a hacer las cosas interesantes. Habrá patinazos, pero colosales. Habrá cosas, pero por lo menos no va a ser lo mismo de siempre una y otra vez. No, es que lo que hablamos, que mira, Ang Lee no me gusta nada. Y la que hizo de Hulk me parece terrible. Me parece una peli terrible. Terrible. Pero es cierto que es un riesgo grandísimo que se jugó ahí. Hombre, es un riesgo que poco controlado. Porque igual tenía que haber tenido. Primero, igual a lo mejor se tenía que haber leído un TVO en su vida para entender que lo que él hizo no es hacer un cómic en imágenes. Pero, bueno, pasando eso. Dice, bueno, al menos lo intentó, ¿no? Agradecemos el esfuerzo que tuvo con esto. Pero es que ahora desde que se fueron los rusos, que fíjate tú qué referencia también comercial, o sea, de autoría, ¿no? Que son unos tíos que son pues igual guionistas de comedia. Claro, y que bueno, que son solventes como realizadores, nadie lo niega, pero tampoco, no se caracterizan por decir, hostia, nuestra visión creativa es. Claro, pero a ver, ¿no? pero ese es el tema, es decir, los rusos les han venido muy bien a Marvel precisamente porque no tienen autoridad, o sea, no tienen autoría formal. Los tíos venían de Arrested Development, venían de hacer cosas como guionistas y al final, siendo sinceros y sabiendo cómo funciona la industria de Marvel y la industria de Disney, dices, ¿hasta qué punto son unos coordinadores de equipos? Es lo que eran, básicamente, ¿sí? Unos coordinadores de equipos más que unos autores con cierto estilo narrativo imprimiendo su sello, que con esto del sello también no hay que fliparse. Es decir, si no se trata de que vengan aquí a hacer un plano así y una movida tal cual, sino hasta qué punto han decidido algunos de los planos que se ven en marcha o simplemente están controlando o coordinando a equipos que vienen con este equipo de... Porque todas estas películas, al final, hay grandes partes de CGI que están ya renderizándose meses antes de que contraten el director. Sí, esto es lo que se dice muchas veces, que parece un poco de chiste lo de que las secuencias de acción ya están hechas antes. Claro, y el guion se hace después. Claro, es como luego ya ver. Claro. Entonces, claro. Bueno. Pues oye. Ya como último comentario tenemos aquí puesto a Blade, pero es que Blade es la que ha arrestrado todo en realidad. Yo quería comentar solamente muy rápido antes de acabar el tema de que también me preocupa en cierta medida algunas cosas que ya estaban en otras pelis, ¿no? Pero que tiene que ver un poco con la deriva política de que tiene también de la política del superhéroe, digamos, que es sobre todo que donde se ve mejor, pero se ven todas en realidad, que es en Spider-Man, ¿no? Este rollo del ensayo de Patrick H. Williams, que hacía un repaso de por qué las películas de Sam Raimi volaban mucho para Spider-Man, y era un poco también por este rollo de que Sam Raimi perdía el tiempo con los neoyorquinos, les daba planos para que luego te generara secuencias emotivas que tuvieran sentido. O sea, ¿por qué la ciudad de Nueva York quiere a Spider-Man? Porque les salva, pero tú les ves salvando, porque les ofrece un plano en la que un personaje secundario habla en un momento determinado y te cuenta una cosita muy pequeña. Está muy bien ese ensayo, está muy bien. Sí, está muy bien pensado. Una cosa es, como también justo escuchaba esta mañana en Campamento Krypton, que es cierto que la visión de Raimi no era la visión de los cómics, porque en los cómics de Marvel nunca han sido como los de DC en ese sentido. En DC los superhéroes siempre se han visto como dioses, entonces toda la gente les adora. Pero en Marvel la gracia era que incluso haciendo el bien
la gente no les quería. Ujú. Entonces Spider-Man siempre tenía este problema de que te salvaba y luego la gente le decía, pero tío, déjame en paz, no sé qué. Y era como, pero... Y claro, y Spider-Man seguía haciendo el bien, pese a que nadie le quería o no tenía... No todo el mundo lo odiaba, pero no era querido, ¿no? Pero esto le pasa en general a casi todo. La Patrulla X se basa precisamente en esa idea, aunque sea una metáfora de la discriminación, de la homosexualidad, de lo que quieras. Pero los mutantes es un poco esa idea. Pero también le pasa incluso hasta a los Vengadores, que eran los más estándar, o los Cuatro Fantásticos, que eran los... Joder, la familia perfecta, ¿no? Entonces, claro, pero la de Raimi, al menos que toma esa visión, dice, bueno, vamos a tomar esta visión que es un poco post-11 de septiembre, ¿no? Esta idea de que, bueno, es un alegato a la ciudad de Nueva York, ¿no? Esto que dicen ahora de la resiliencia, ¿no? Me da tanto asco esa palabra. Pero bueno, pues un poco de la capacidad que tiene esa ciudad para ser cosmopolita y abrazar a todo el mundo que viene allí, y que si tú llevas viviendo una semana en Nueva York, ya eres de Nueva York. Esa es la idea, ¿no? Un poco lo que hay de fondo ahí en el tablo de Raimi, que está muy bien cómo lo cuenta Raimi, con estos pequeños planos y tal. Pero también ves un poco cosas icónicas del personaje, como que es un matao, como que tiene que vive un poco en la mierda, como que se tiene que sacar las castañas adelante. Y entonces, de una manera que igual no sé si sería intencional o no en Raimi, te da la sensación de ser un héroe de pues eso, de clase obrera, un héroe que podíamos ser cualquiera de nosotros, en realidad, que era un poco la cosa de los cómics, podía ser cualquiera. ¿No? Cualquiera que tiene este poder, pero resulta que bueno, tiene estos poderes increíbles, pero a la vez es un chico que va al instituto, ¿no? Luego va a la universidad, los cómics y tal, pero bueno, ahí va al instituto, tiene que conseguirse su primer trabajo, tiene que cuidar a su abuelita, bueno, a su tía May, va a estar enamorada de esta chica, pero no le hace mucho caso, pero sí, pero no, bueno, cosas como muy de ser joven, ¿no? Y de pasar a la madurez. Y de repente llega la de Marvel, y te encuentras con unos superhéroes que le importan. Primero, ya la película esta con la última, creo que es, ¿no? La del buitre. No, la última es la última, no, esa es la penúltima. La del buitre. No, esa tampoco es la penúltima. La penúltima es la de Misterio. Hostia, no me jodas. Sí. O sea, la del buitre fue la primera. El buitre fue la primera. Fíjate como las tengo yo de no entender qué pasó entre pana. La del buitre te presenta al buitre, que es el de clase obrera. Es el de clase obrera. Y tienes a Spider-Man defendiendo a Tony Stark, que es el empresario que venía de vender armas, ¿no? O sea, es como el mundo al revés. Claro, pero es lo que le pasa a los superhéroes contemporáneos, que es que ya les importa tres narices. O sea, la gente común es una excusa, son sus rollos con sus cosas y tal. Es cierto que los tebeos ya llevan con esa deriva a tiempo, pero al menos todavía los tebeos de vez en cuando tienen la decencia de enseñarte un plano en el que los superhéroes salvan a alguien, para evitar que les caiga, yo que sé, un coche encima o un edificio que se está derrumbando o algo así, ¿no? Aquí un poco no llegan al extremo, obviamente, de Zack Snyder con Superman. Joder. Que eso es la cosa más... O sea, es como... Pero vamos a ver, ¿qué narices está pasando aquí, tío? O sea, claro, yo no me acordaba de que se dan un morreo ahí mi querida Amy Adams y él, y de fondo está toda la ciudad destruida. Eso es como, ¿pero quién coño se le ha pasado por la cabeza que este es Superman, tío? O sea, eso me recuerda al James Cameron de los 90 con Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis dándose un morreo con una bomba atómica detrás, con una explosión atómica. Exacto, pero eran los 90, tío. Molar era eso en los 90. O sea, te puede gustar o no, porque a mí por ejemplo, Mentiras Regadas, pues no me... siendo una peli que creo que está muy bien hecha, a mí no me gusta. A mí no me gustó. Nada, o sea, además... Era después de matar a un montón de musulmanes, darnos un morreo con una bomba atómica detrás. Misil con moro, como decía yo en un momento, que es como ridículo, era como, hostia, tío, era un momento en el que te podías poner a los árabes como lo peor del mundo, pero además con ningún tipo de sutilezas. No, con una saña infantiloide y... Tremendo, o sea, en fin, entonces tienes ese rollo. Y en cambio, pues a mí lo que me fastidia es que en Spider-Man pase lo mismo, ¿no? Porque Spider-Man sí que se supone que representa eso, pero es que incluso en lo que se basa más o menos todo este nuevo Spider-Man, más o menos, es en el famoso Spider-Man Ultimate, ¿no? Que fue como esta relectura en otro universo de Spider-Man hecho por Bendis y se me ha olvidado el nombre del dibujante, vaya por Dios. Entonces, un poco volverla a la juventud, a estos problemas un poco de adolescente, de ay, me quiere no sé quién, no sé cuántas, pero a la vez tengo que ser un superhéroe, pero aquí no, aquí directamente desde el día 1. No, desde el día 1 le presentan siendo un becado de Tony Stark. ¡Pum! Ya está. Es un tío exitoso. O sea, tiene a Zendaya sin mover un dedo. En fin, la gente no le detesta en el instituto. No es el marginado que es... cualquier versión de Spider-Man. Flash Thompson ya no le pega.
Flash Thompson no le hace bullying, pero tío, vamos a ver. Partiendo de que Flash Thompson incluso es más esmirreo y más tirillas que el propio Spider-Man. Es un idiota, o sea, es un idiota directamente. Dices, no, pero si lo que mola es que Flash Thompson era el jockey, ¿no? En su momento. El jock, perdón, no el jockey, el jock, ¿no? Del equipo de fútbol que le zurraba piedra. Vale, pues no, ni eso. Joder, y luego trabaja para Tony Stark. Y cuando va a vivir, cuando por ahí se va a vivir solo, es en el último capítulo. O sea, bueno, sí, en el último capítulo, he dicho bien. Y, de la serie, en la cual le ves ahí como, hostia, que me he tenido que vivir aquí 5 minutos, porque ya viene mi amigo, el guardaespaldas de este, que espérate. Hostia, qué personaje, madre mía. La relación con la tía May ahí también, que bueno, en fin, todo es un desastre. Entonces, quiero decir que, ¿te pueden gustar porque son divertidas? Hombre, claro que sí, por supuesto. Y como siempre hay que decir ahora, que parece que decir una opinión es herir las... Primero, esa es mi opinión. Me hace mucha gracia cuando dicen, es mi opinión. No, no te jode, no va a ser la opinión de Perico el de los palotes. Pues claro, mi opinión, ¿de quién va a ser? Y que no te gusta, pues lo siento mucho, es mi opinión. Por eso se llama opinión. Intento argumentarla, pero es mi opinión. No estamos hablando de si el agua es H2O. No es ciencia, es puta opinión. Punto. Entonces, en mi opinión, tienen estos problemas. Y este problema yo creo que es una deriva que, en fin, no representa un poco el espíritu, igual, a lo mejor inventado por mí también, ¿no? Pero que era un poco el tema de los superhéroes, de que, joder, los superhéroes están para la gente. Aunque luego tengan esta lectura de fondo de, hostia, que sean ellos y no la policía los que te protejan, mal rollo, ¿no? Pero bueno. Y que independientemente de que Raimi esté siendo más fiel al cómic o no, o esa era la idea detrás de los cómics o no, es decir, al final Raimi hace su visión de Spider-Man. Claro. Y además un Spider-Man que muy en la primera sobre todo se nota que está influenciado por el Superman de Richard Donner también, es decir, sí. Al final, independientemente de que sea fiel o no al cómic de origen, está haciendo una propuesta que hace que sus pelis perduren en el tiempo, o que hacen que sean, o que apetezca más volver a ellas, o que te da la sensación de que hay un peso real, es decir... Es que Spider-Man 2 es de las mejores pelis que se han hecho de superhéroes, y por pelis buenísima. Y por montones de decisiones, son unas pelis ambientadas en los primeros 2000, donde los personajes, por ejemplo, no llevan teléfonos móviles, y parece una chorrada, pero son de ese tipo de cosas donde él al final está buscando la comunión entre lo que él leyó en esos cómics de los 60, que hacía que las dinámicas entre los personajes fueran de determinada forma y no como serían ahora, donde Spider-Man tiene TikTok y puñetas en vinagre, pero donde no te chirría al verlo, que hay que ser muy bueno haciéndolo eso, no te chirría al verlo el que Tobey Maguire tenga que ir a una cabina de teléfono a llamar a su tía, cosas por el estilo, porque estás inmerso en un código, estás inmerso en una forma de contar la historia, donde aquellas cosas que son muy chanantes siguen encajando, aunque después venga una parte melodramática, es decir, de hecho utiliza el melodrama de una manera muy old school y muy exagerada, y muy vintage, y hace que funcione porque es el código bajo el cual él está construyendo su historia, pero al final hace que, pues como le pasa a muchas cosas retrofuturistas en otros géneros o en ciencia ficción, que envejezca mejor que una cosa que de repente te muestra el último Tesla o el TikTok, claro, de turno o lo que sea. Es que esta gente, por ejemplo, el problema que tiene una de Marvel de ahora es que, o sea, de Spider-Man de los de ahora, es que no son melodramáticos. O sea, quiero decir, el riesgo de ser melodramático es que puede ser cursi. Y posiblemente las películas de Raimi lo son. Y es que lo mucho, son. Y mucho. Y ya está. ¿Por qué? Porque lo que harían es, antes de ponerme melodramático, te voy a hacer un chiste de lo melodramático que voy a ser ahora mismo. El cinismo. Porque soy muy cínico y me doy cuenta antes que tú de que yo ya soy ridículo. Entonces, claro, al final lo que resulta es, en esta posición actual de, es que no hay nada verdadero. No hay ni un riesgo ni una apuesta por nada en concreto. Las de Raimi al final, con todo lo cheesy que tienen, ¿no? Como dicen los americanos, sí. Al final son apuestas autorales y son películas a las que apetece volver. Sí, cuando tiene unas conversaciones con la abuela en la segunda, por ejemplo, que decía, hostia, tú, pero esto... Sí. Pero dices, bueno, pero es la manera que tiene de entender este tío, y funciona luego como conjunto, funciona. Porque es un código que no tenía miedo de utilizar. Otra cosa es que, insisto, que por sensibilidades personales a ti te chirríe más o menos. Exacto. Pero es que ahora no tienes ni los arrojos de hacerlo sin meter un chiste antes de lo que vas a hacer después. Y la única manera de meter dramatismo es, no, me cargo a mi tía, no, me la cargo ya al final aquí y espérate que me vuelva un hiperviolento en un momento ahí para hacer algo que ya conocemos de la historia de Spider-Man de toda la vida, que es tío. Y entonces ahora viene la profundidad, ¿no? Y entonces claro, estamos en lo mismo, ¿no? De la madre que no tiene, que ha perdido a los hijos que nunca tuvo, el otro que se le muere la novia con cáncer, es en plan, pero si estáis todo el rato de chascarrillos.
Claro, es que, joder, tío. O sea, quiero decir, ahora te vas a poner serio los últimos 5 minutos. O sea, me estás contando, tronco. O sea, ¿por qué no te ríes de tu. De la tía May muerta ahora no es graciosa? ¿Por qué? Porque a lo mejor ofendes a alguien del público. ¿O cómo es esto? Entonces, no, tío. O sea, quiero decir, ya que entras en ese código, llévalo a muerte. O, joder, es que Raimi es muy referente en esto porque supo contar muy bien. Bueno, pero, o sea, como Raimi, si nos vamos a DC, incluso cuando sabían algo. Bueno, es que DC siempre ha sido más seria, entonces en eso lo tenían más fácil. Pero estaba pensando en algún ejemplo, pero dime tú, mira, o sea, las películas de Nolan no se ríen ni en un minuto. A lo mejor hay algún chiste, es verdad que hay algún chiste, pero vamos, no me jodas. No, nadie lo recuerda, si lo tiene algún chiste. Morgan Freeman hizo alguna gracia, ¿eh? Me acuerdo, pero hostia, ¿quién se acuerda de eso, no? En plan de, sí, eran películas muy graciosas. Hombre, no. No. Otra cosa, te pueden gustar o no, pero graciosas no. Por eso el no. Joker era el malo. Claro, o sea, por eso no va por ahí. O sea, decir, exacto, y por eso. El Guasón, ¿no? Que es como me gusta más el nombre de Guasón. Bueno, pero en estas es como, tío, estáis haciendo cinismo todo el rato, sobre todo, sobre el amor, no sé qué, nada, como que todo es un constructo que no lleva a ninguna parte, porque en realidad hay que reírse primero. O sea, lo de monta una cosa en Asgard, tío, y he de verte un parque de atracciones. Dices, pero qué pereza, tío, ¿de verdad? O lo de las cabras que gritan, dices, hostia, tú, ¿de verdad? O sea, ¿esto es gracioso? No entiendo muy bien. O a lo mejor la primera vez que se lo ves dices, bueno, pues unas cabras que gritan, yo qué sé, pero la quinta... No, pero sobre todo se pierde el sentido de lo que decíamos, ¿no? Del amazement ¿no? Del maravillarte con algo. Del maravillarte con algo, porque como todo... Como no te crees nada, no es que no te creas los efectos, no es que no te creas la técnica, no te crees la historia, no te crees la emoción. Es que los no personajes crees... no se lo creen. Ellos, los propios personajes, no se creen lo que están viviendo. Es ridículo todo. Y volviendo a lo de Raimi, es decir, es que si ya tú cuando ves Darkman, que no es ni Marvel ni es DC, te das cuenta de que ahí están los mimbres de ese melodrama exagerado que al final... Ya ves. Que al final te mueve, pero te mueve ¿por qué? Porque es una aventura, porque es un disfrute, porque es el topicazo ¿no? Es una montaña rusa. No esta planicie de decir, ahora que toca, la secuencia en la que me miras y quieres darme un beso. Claro, exacto. Es como, no. O sea, a ver, por ejemplo, lo de Darkman, ya con esto vamos acabando ya. Sí, pero lo de Darkman, por ejemplo, que dices de tal. O sea, es que lo que tiene el melodrama, igual que cualquier cosa exagerada, es que te permite correr. O sea, tú tienes un tiempo para contar una historia y dices, bueno, si esto lo exagero mucho, en un momento determinado, o lo exagero, ya rápidamente me lo quito de en medio. Pero me lo quito de en medio con sentido, o sea, utilizando unos códigos que la gente lo va a reconocer, porque son códigos reconocibles, ¿no? Y tal. Pero le dedico un poco tiempo y continúo. Porque mi historia no es un melodrama, mi historia en realidad es una aventura. Pero necesito esto para que funcione la otra parte. Exacto. Y la otra parte la necesito para que funcione esto. O sea, es como, pues eso, una cosa holística que se dice, ¿no? Tiene que funcionar todas las partes, aunque tengan códigos distintos en este caso. Pero en esta no, es que es todo súper plano. Es como, espérate que me voy a reír de lo que voy a hacer luego. Y es como, tío, de verdad. No, o sea, por eso en esta forma de hacer las cosas, cuando quieres ponerte serio, le tienes que dedicar le dedicas el triple de tiempo y todo se vuelve lento y aburrido. Es decir... Es decir, Darkman era una peli que duraba 99 minutos. Claro, y en la que pasaban rápido. Y en la que pasaban millones de cosas. Y pasabas de la risa al drama, a la aventura, a la acción. Y eso es hacer cine de aventuras. Pero esta secuencia que tiene como aspiraciones, en el que ya lo contamos en el programa que dedicamos a Raimi, ¿no? La secuencia en la que en el funeral aparece ese personaje que nadie se acuerda, que yo me acuerdo porque es un actor famoso, pero me acuerdo del actor, no me acuerdo del personaje. Y le cuenta un rollo al Benedict Cumberbatch de no sé qué, y luego el personaje no vuelve a aparecer. No vuelve a salir. Y dices, pero qué hostias ha pasado aquí que no entiendo nada. Haciendo referencia además a que como no hayas visto las otras pelis, pues igual no te enteras, ¿no? Que sí, que yo entiendo por una parte que esto es lo que hacían los cómics de su época, pero también los cómics de su época, esto del asterisco, y si quieres saber más te vas al capítulo no sé cuántos que ya lo he comprado. Pero tú puedes ser capaz de hacer eso sin que repercuta en... Exacto. De hecho, las mejores partes de Doctor Strange 2 es cuando estás viendo aventura en estado puro, es decir, cuando se presenta América, aparece en la dimensión de Doctor Strange y se enfrentan al pulpo gigante, cuando realmente los personajes no tienen que verbalizar todo lo que está pasando, sino que simplemente ves la historia en movimiento. Y además que con las acciones de los personajes también cuentan mucho de ellos. O sea, si salva a alguien o hace no sé qué, si lo hace de una manera o hace de otra, si mira a un sitio o mira a otro. Hostia, es que parece que no ha habido una historia del cine que ya hacía eso. O sea, el bueno, el feo y el malo, los personajes
dicen muchísimo simplemente con miradas. Estamos hablando de una película que es una película de aventuras. Lo que pasa que es tan buena que trasciende el género, por decirlo de alguna manera. Pero es una peli de aventuras, en realidad. De unos tíos... Mira, precisamente, unos tíos muy cínicos. Ujú. Porque no hay una película más cínica que unos tíos que quieran recuperar el dinero y se encuentran entre medias la guerra civil de Estados Unidos, le importe tres narices y lo único que ven es como, hostia, ¿cómo podemos hacer para pasar al otro lado? Pues ayudando a este bando. Bueno, pues mira, vamos a volar el puente, tío, para poder pasar No, para pero llegar a por eso, pero hostia. al final es la manera de afrontar cómo quieres contar las historias. Es decir, si Superman de Claro. Richard Donner era el molde un poco para el Spider-Man de Raimi, tú te vas a ver esa película y pasan millones de cosas, pero desde que nace el fulano, le pasa no sé qué, el drama, se le muere el padre adoptivo, nada, tal. Sí, sí. Luego, cuando aparece el Lex Luthor, tienes comedia tontorrona, es decir, el personaje de Ned Beatty, es decir, es una película que lo tiene todo. Sí, sí. Y a pesar de todos los problemas que tuvo la 2 es muy buena peli. O sea, hay que decir que es que... bueno, en fin. Bueno, pues nada, hemos venido a arreglar el mundo aquí como siempre y nos vamos un poco igual, pero bueno, esperemos que los que estéis escuchándonos hasta el final pues os haya resultado medianamente interesante. Espero que os hayáis enfadado también mucho, porque eso nos viene bien. Y que estéis pensando, esto es gilipollas, no hombre, no, Bueno, pues es bueno, ¿no? Porque es bueno enfadarse a veces, ¿eh? Lo que es malo es, digamos, no saber focalizar el enfado, porque a lo mejor lo que tienes que enfadarte es con tu propia vida, pero no con estas chorradas que en realidad no nos saca de pobre a ninguno. En fin. Bueno, pues nada, Fernando, que tengas buena semana lo que queda. Igualmente. A todos y todas, gracias por escucharnos, vernos o lo que sea. Y os esperamos, espero la semana que viene. Igual tenemos noticias y tenemos que cambiar los directos, porque parece que hay movimiento ahí. Se complica la vida. Se complica la vida, para mí no, pero por otra gente ya sí. Entonces ya veremos cómo, ya anunciaremos. Muy bien. Bueno, pues nada, hasta luego. Hasta luego.